Buenos días, estamos como siempre en los días viernes con nuestro podcast de la Universidad San Sebastián y el Líbero. Hoy día no nos puede acompañar Marcela Cubillos, pero el próximo viernes ya va a estar con nosotros. Hoy día nos acompaña como siempre don Luis Alejandro Silva, abogado, doctor en Derecho, académico también de la Universidad San Sebastián y actual miembro de la Convención Constitucional. Y hoy día tenemos un invitado especial, Rodrigo Álvarez, abogado, también doctor en Derecho, ex constituyente, ¿no es cierto?, de la primera convención constituyente que tuvimos en el país, un hombre de gran experiencia, además, bueno, diputado, presidente de la Cámara de Diputados, ministro de Estado, no le falta ningún cargo por ostentar, ¿ah? Así que gracias por la invitación. Y yo quería partir preguntándole a Rodrigo, ¿cómo ve él hoy día las diferencias entre los errores que pudo haber cometido la convención, la primera convención constituyente y la actual? Porque hemos escuchado a personas como el presidente Ricardo Lagos diciendo que se están quizás cometiendo los mismos errores en el sentido que se están presentando propuestas identitarias. Algo parecido ha dicho el presidente de la República, también Gabriel Boric. Entonces, queríamos saber su opinión desde fuera y desde alguien que tuvo la experiencia en primera persona de este proceso constituyente. ¿Cómo vamos en relación con el anterior? Oye, en primer lugar, muchas gracias a ti, Gonzalo, a Luis Alejandro, por la invitación. Es un agrado estar con ustedes. Se te olvidó el único título que nos une a todos, sí, que es ser profesores de la Universidad San Sebastián, que es algo que me enorgullece en este momento. Y quiero contestar de inmediato tu pregunta. Creo que cualquier comparación de lo que fue esa locura vanidosa, absolutamente carente de autocrítica que fue la convención, con el trabajo que ha hecho tanto la Comisión de Expertos como el Consejo Constitucional que integra Luis Alejandro, es sumamente injusta y totalmente equivocada. O sea, el nivel de despropósito, el nivel de radicalismo, el nivel de extremismo que tuvo la propuesta y el trabajo de la Convención Constitucional no tiene ningún punto de comparación, que incluso los momentos álgidos que se pueden vivir hoy día o que en un momento dado que puedan vivirse en las próximas semanas cuando se busquen acuerdos. Yo quiero recordar que, y esto al menos en dos grandes campos de cosas, voy a partir por la que a veces parece menos relevante, pero lo es, las formas y el espíritu. En forma y espíritu de la convención anterior hay que recordar lo que nos decían. No era necesario buscar un acuerdo entre todas las grandes fuerzas. Y lo dijeron desde el primer momento. Fue una continuo pasar mayorías, pero de una forma radical y brutal. Y yo quiero recordar que la Constitución del 4 de septiembre, entiéndanlo bien, es la versión moderada de esa locura. Porque hubo una cantidad de normas que alcanzaron 95, 96 votos gigantescas y no alcanzaban los 103 para estar en el texto. Entonces, primero, el punto de vista de forma, el punto de vista del espíritu es totalmente distinta. Y en segundo lugar, del punto de vista de fondo, que yo creo que resultó siendo una de las peores cosas que tuvo la Convención Constitucional que yo integré, esa absoluta fantasía de la página en blanco, que te llevaba a escribir cualquier cosa, y te lo decían, nosotros vamos a escribir lo que queramos. Uno como profesor de Derecho le decía, oye, ¿qué pasa con la pirámide normativa? ¿Qué pasa con determinados conocimientos internacionales de Derecho comparado? Te decían, no, lo mismo, nosotros escribimos todo de una página en blanco. Llevó, y quiero recordarlo, a la existencia de regímenes jurídicos totalmente separados para 11, al menos, grupos distintos, a más de 112 derechos que era absolutamente equivocado, a una división del país por etnia o por pueblo originario que no responde realmente a nuestra realidad, a una destrucción de buena parte de nuestra institucionalidad política, hay que acordarse de la eliminación del Senado, y a una constitución, como te digo, excesiva, en que trataba los cielos oscuros, la cultura, el patrimonio cultural culinario del país, con al mismo tiempo los grandes temas políticos. Entonces, yo le diría al presidente Lagos, bueno, sí, de repente puede haber ciertas comportamientos políticos relativamente similares o momentos duros, sí, eso es cierto, pero desde el punto de vista de un análisis relativamente sensato y al mismo tiempo realista, no puede compararse el trabajo que está haciendo este Consejo con la, yo creo, irresponsable tarea que cumplió la Convención Constitucional. Y Luis Alejandro, tú representas a la bancada que hoy día tiene la llave maestra en la discusión de este tema y las que han presentado la mayoría de las indicaciones que se están discutiendo. ¿Hay un norte en esas indicaciones? ¿Hay un objetivo a llegar? ¿O simplemente, como dijo el presidente Ricardo Lagos, aquí hay una reclamación identitaria, ahora con tintes más de centro-derecha?
¿Cómo ves tú ese aporte a estas indicaciones que por lo demás también tienen nerviosos a muchos expertos? Porque muchos expertos consideraban que lo que había salido de la comisión de expertos, poco menos que no tenía que sufrir modificación alguna, que era el gran acuerdo político que se podía alcanzar. Entonces, ¿cuál es la lógica de todas estas indicaciones que ha presentado Republicano? Lo primero es recordar lo que ya hemos dicho en distintos momentos y lugares, que es que no hay frivolidad alguna en el conjunto de las enmiendas que presentamos. Es decir, no estamos tirando fuegos artificiales con algunas de nuestras enmiendas, no jugamos al tejo pasado, creemos en cada una de ellas, sin perjuicio, evidentemente, de que la discusión demuestre de que no convienen, de que no era una buena idea, de que hay otra mejor, etcétera. Son dos cosas distintas, ¿no? Pero no hay frivolidad, esto es lo primero. Y de hecho, hicimos un esfuerzo muy sincero en cada una de las enmiendas por interpretar a la ciudadanía. Y de hecho creo que el movimiento que ha habido en las encuestas refleja precisamente el acierto, por lo menos de muchas de esas enmiendas, de que interpretaron realmente a la ciudadanía. Así que eso es lo primero. Cuando se habla de la pulsión identitaria, ya no me acuerdo cómo lo dijo un informe del CEP o como lo habría dicho el presidente Lagos, yo no puedo dejar de ver allí una crítica, ¿no? Una crítica, como si hubiese una cierta irresponsabilidad, como si hubiese cierto narcisismo a la hora de definir y presentar esas enmiendas, nada más lejos, uno, de nuestro espíritu, y dos, de lo que la realidad ha probado que esas enmiendas representan, ¿no? Y la segunda pregunta, perdón, me pusiste un tema al cual quería referirme, Gonzalo. Que si hay un norte específico, hay un objetivo específico en toda la cantidad de indicaciones que se presentaron. Bueno, obviamente que la seguridad marca uno de esos objetivos específicos, no es el único, también la libertad, la familia, son otros nortes que al final todos convergen hacia una visión de sociedad que tenemos en el partido y que obviamente entendemos que representa a un arco muy amplio de la ciudadanía y que son obviamente compatibles entre sí, ¿no? Hay objetivos que convergen en una visión coherente de la sociedad desde el punto de vista de quién es la persona, qué es la familia, qué son las agrupaciones intermedias, qué es el Estado, qué es la economía, cuál es el rol de las Fuerzas Armadas, etc. Ahí hay una visión, ¿no es cierto?, de muchas caras, ¿no?, que convergen en un solo poliedro, ¿no? En fin, sí, eso. Había una pregunta, un aspecto de tu pregunta que se me quedó atravesado, pero bueno, no importa. La revisaremos en la grabación y la respondo. Sí. Oye, Gonzalo, mientras Luis Alejandro recuerda ese ángulo, déjame marcar otra diferencia entre ambos procesos, que yo creo que quizás intencionadamente olvida la izquierda. La izquierda en la Convención Constitucional tenía los votos, tenía la mayoría para aprobar lo que quisiera, y lo hizo, ¿no? Ellos fueron ese nivel de irresponsabilidad, no buscaron acuerdos nunca, porque tenían los votos suficientes como izquierda para alcanzar sus objetivos y aprobar ellos el texto. Republicanos, con todo el éxito que tuvo y que felicito personalmente a Luis Alejandro, como lo he hecho en otras ocasiones, en la elección del 7 de mayo, no tiene los votos para aprobar todo. Tiene la capacidad para rechazar algunas cosas, pero no tiene los votos para aprobar. Necesita acuerdos. Y eso es correcto en un procedimiento. Necesitas alcanzar otras fuerzas políticas para los 3/5. Y eso es un adecuado consenso, una adecuada razonabilidad, la búsqueda de formas para tener 3/5 en un proceso que además tiene bordes, a diferencia del proceso anterior. Entonces, yo le recordaría a todos los amigos de izquierda, ustedes tenían los votos, los usaron y los usaron de manera aplastante desde el primer día. En este proceso, con las indicaciones válidamente presentadas por republicanos, como las que presentó Chile Vamos, las que presentó la izquierda, cada uno tiene que ahora conversar y, como decía Luis Alejandro, buscar convencerse a sí mismo de la bondad o los eventuales errores de alguna iniciativa. Y una pregunta para los dos. Primero para Luis Alejandro.
¿Tú ves el riesgo, Luis Alejandro, de que se produzca una oposición decidida por parte del Partido Comunista, del Frente Amplio y al final del gobierno y quizás del propio presidente Boric? O sea, que entremos no a una división tan clara como hubo en la primera convención, pero sí que se produzca una disputa clara entre izquierda y centro derecha y por lo tanto lleguemos a lo que la comisión de expertos trató de evitar, que sea una elección competitiva entre dos alternativas o propuestas de país. ¿Tú crees que está el ambiente para generar eso o todavía está la esperanza de llegar a un acuerdo y a un apoyo mayoritario mucho más allá de Chile Vamos y republicano? El escenario que tú describes es un escenario posible. Creo que sería irresponsable no tenerlo a la vista como una posibilidad. Hoy día el ambiente, me parece a mí, que está lejos de esa posibilidad. Yo veo una actitud por parte del oficialismo por conocer cuáles son las intenciones detrás de nuestras propuestas, con cuánta fuerza las respaldamos para saber si hay espacio para limar, para pulir, para enmendar. Y estamos en ese sentido conociéndonos. Ayer tuvimos la primera sesión de esta mesa de coordinación que anunciamos el miércoles y acordamos un método de trabajo que debiéramos empezar a aplicar a partir del lunes y que nos va a probar si estas voluntades pueden materializarse, ¿no? en unidades de propósito o en la renuncia a ciertas enmiendas y a la enmienda de ciertas enmiendas, ¿no? Eso está abierto. Y respecto a la comisión experta, que de hecho toca el punto que tenía como atravesado de tu primera pregunta, claro, hoy día, y esto es muy fácil de entender, desde el oficialismo, y desde aquí habló Ricardo Lagos claramente, y desde aquí hoy día hablan las bancadas del oficialismo, el anteproyecto, el texto del anteproyecto es lo más lejos que la izquierda podía llegar en la discusión constitucional. ¿Por qué se hizo en un órgano que prácticamente estaba dividido en partes iguales entre izquierda y derecha? Y por lo tanto, lo que se plasmó en el anteproyecto es el resultado de un equilibrio de fuerzas. En el Consejo Constitucional, que representa la voluntad de la ciudadanía, la configuración es distinta. Y todo está diseñado, todo está orientado a que el anteproyecto sea enmendado con una lógica de las bancadas de derecha, ¿no? Y por lo tanto, en la insistencia del oficialismo, insisto en las palabras de Ricardo Lagos, en que el anteproyecto debiera ser el desde y el hasta, se explica por eso, y es perfectamente razonable desde la óptica de ellos defender el anteproyecto como la última definición. De hecho, yo no me acuerdo si Ricardo Lagos lo dijo, era algo que podía inferirse de lo que dijo, pero ojalá que el anteproyecto no se toque. Ojalá que el anteproyecto fuera el texto que se somete a plebiscito. Claro, desde la izquierda lo entiendo, pero obviamente que es insostenible. En primer lugar, porque la ciudadanía no podría entender que se haya elegido un Consejo Constitucional, que haya resultado lo que resultó y que el anteproyecto no se toca. Claro. Y ahí, Rodrigo, tú que tuviste experiencia en La Moneda, como miembro de un gobierno, un poder ejecutivo, ¿en qué situación puede quedar el presidente Boric y la coalición de gobierno si el día de mañana Partido Comunista y Frente Amplio rechazan abiertamente la propuesta constitucional? ¿El presidente Boric puede sumarse a un rechazo? ¿Queda solo defendiendo la viabilidad de este proceso constituyente? ¿Cómo ves tú? Porque yo encuentro que el presidente Boric queda en una encrucijada muy fuerte, o sea, o romper su relación con el Partido Comunista y quizás los grupos más extremos que apoyan su gobierno, o quedar desfasado de todo lo que es la discusión mayoritaria y de una posible aprobación de una constitución que él va a tener que firmar además. Mira, entre los múltiples problemas que tiene este gobierno, que son cada día mayores y cada día distintos, probablemente el que tú describes políticamente es uno de los más graves que tendrá en los próximos meses. Yo creo que, contestando también parcialmente la pregunta que le hacías a Luis Alejandro, yo creo que hay que hacer
todos los esfuerzos posibles como para llegar a un acuerdo y tener una aprobación de un buen texto constitucional que nos dé una razonable, no completa, pero una razonable estabilidad para las próximas décadas. Yo tengo la sensación de que el Partido Comunista cada vez más está desembarcado de esa tesis. Yo creo que parte de la izquierda está dejando huellas para hacer un reproche al proceso, un reproche injusto, pero deja las huellas. Por un lado, la discusión sobre la consulta indígena, por otro lado, esta presentación ante la Corte Suprema alegando porque cambiaron los títulos de determinados capítulos o reestructuraron los artículos de una forma distinta. Yo creo que son dejar huellas de que a ellos no les gustaba esto. Eso es para la extrema izquierda. Pero para el gobierno, sin duda alguna, es un problema mayor, más aún un gobierno que impulsó este segundo proceso, que llegó a acuerdo en este segundo proceso. Yo creo que es importante recordar que el proceso anterior, el que yo viví, si tú recuerdas la foto más representativa, que es la foto en que los partidos llegan a un acuerdo sobre el procedimiento, no está el gobierno, ni siquiera lo incluyeron. En cambio, en este proceso se inició en La Moneda, con una conversación de todos los partidos con el presidente Boric. Entonces el presidente está muy involucrado y por tanto el destino político de los próximos meses yo creo también va a ser uno de sus problemas mayores. Yo no sé cómo lo podrá manejar. Por eso una vez más creo que la gran responsabilidad, tal como la tuvieron hace un año y medio atrás y no la cumplieron, va a caer en el socialismo democrático, si se da cuenta de que ellos pueden ser una adecuada fórmula o bisagra para llegar a acuerdos amplios en beneficio de todo el país, o van a sencillamente bailar al ritmo que les pone la extrema izquierda. Yo creo que, insisto, por el bien de Chile, no por una estabilidad o una unanimidad, o sea, aquellos que te dicen, no, acá no se va a lograr unanimidad nunca, pensamos muy distinto, pero por el bien de una estabilidad razonable para las próximas décadas, ojalá la mayor cantidad de fuerzas se pongan de acuerdo. Y al menos yo he visto ese espíritu o ese intento tanto en los expertos como en los consejeros. Luis Alejandro describía un procedimiento, el procedimiento de una comisión en que están buscando determinar cuáles son las materias en que pueden haber razonables entendimientos. Pero claramente, y quiero participar en esa parte del debate, lo que a mí me parece insólito también es ahora este gusto que ha ido agregando la izquierda ahora por los designados. ¿Te acuerdas cuando nosotros estábamos en el Congreso y toda la discusión era con los senadores designados y por supuesto para la izquierda eran absolutamente antidemocráticos? Bueno, los expertos fueron designados, súper válido, fueron designados. Pero ahora dicen, no, es que eso es lo más importante. Pero ¿cómo digo yo? Si la segunda votación más grande de la historia de Chile fue la que pasó el 7 de mayo. Nunca tantos chilenos, salvo la derrota del plebiscito del 4 de septiembre, nunca tantos chilenos habían ido a votar como el 7 de mayo. Bueno, precisamente ¿por qué? Porque este era un procedimiento por etapas. Primero el comité de expertos, después el Consejo Constitucional elegido, después nuevamente el comité de expertos y después finalmente el Consejo Constitucional. Bueno, dejemos que actúen. Y precisamente hicimos ese camino para que esto fuera perfeccionándose. Esa es la tarea propia ahora del Consejo Constitucional. Bueno, sí. Ahora, el tema también está en que un tema es la legitimidad procedimental de todo lo que hemos hecho, y lo otro es tratar de votar el sistema por el tema de legitimidad política, que ya es más crear un ambiente de que aquí nos están respetando, ¿no es cierto?, escucharlos a todos. Entonces, en esa disputa política, yo le quería preguntar a Luis Alejandro de si hay un acuerdo sólido con Chile Vamos, en general, con la UDI, con Renovación Nacional, con Evópoli, en que todo lo que se impulse va a ser de común acuerdo, o todavía no hemos llegado a esa etapa y todavía estamos en un tema de conversación. Es decir, si no va a existir la tentación que existe siempre en política, de que algunos quizás de centro derecha se descuelguen para aparecer como los grandes articuladores de lo que podía ser, que es una tentación muy humana que está siempre ahí. Sin ser un conocedor muy bueno de la dinámica del Congreso, yo me atrevo a decir que la dinámica del Consejo Constitucional es muy diferente, muy diferente. Es decir, que las relaciones de las tres bancadas de derecha, que incluyen en RN a Gloria Hood, la única consejera de Evópoli, yo la encuentro muy buena, sin tener demasiados puntos de referencia por lo poco que llevo en esto, pero la encuentro muy buena. Creo que el punto de partida es ponernos de acuerdo, ir juntos a las votaciones, y estamos ahora en el proceso de conocer también en mayor detalle las enmiendas y las razones de las enmiendas, porque nosotros fuimos juntos solo en 4. Recordemos, nosotros solos presentamos 375 enmiendas, por lo tanto habría que revisar 371 enmiendas con ellos,
más las de ellos en las mismas materias. En muchas solo varían palabras, entre ellos tienen muchas enmiendas que son iguales y pese a ello fueron separados. Por lo tanto, estamos en ese proceso para llegar idealmente juntos a la votación y después incorporar, que ya era parte de la respuesta anterior, incorporar allí donde se pueda también a la bancada del oficialismo. Hoy día ellas están actuando como bloque, pero bueno, la posibilidad de que se descuelgue uno u otro y terminen actuando de manera independiente siempre existe. Pero sí, me parece a mí que hay una voluntad en las bancadas de la derecha de trabajar muy coordinadamente sin asumir protagonismos individuales en términos de bancada, sin asumir protagonismos individuales más allá de lo que pueda ser una declaración de prensa o una cosa más comunicacional. Pero aquí en los pasillos me parece a mí que el espíritu es ese. Y Rodrigo, ahí, viendo con quién se puede llegar a acuerdo, yo recuerdo que en la convención constituyente tuya, el socialismo democrático fue sumamente cancelado por los más extremos, el Partido Comunista, la Lista del Pueblo, etcétera. O sea, el Partido Socialista muchas veces trató de moderar algo. Yo no sé si tú ves hoy día la misma disposición o los socialistas democráticos, que por algo se pusieron socialistas democráticos, porque tiene una diferencia fundamental con el Partido Comunista y el Frente Amplio, están en una disposición de llegar a acuerdos tal como, o de mediar un poco en las posiciones más extremas de la izquierda, como lo viste tú en tu momento. Mira, yo creo que uno de los grandes problemas de la convención que yo viví fue precisamente el que tú aludes. Yo creo que había un buen grupo. Tú recordarás que el socialismo en esa época lo primero que hizo fue separarse de lo que había sido su tradicional alianza con la Concertación. Les anunciaron la primera semana de la constitución de la convención que ellos iban a actuar por separado. Con lo cual, los que habían sido elegidos conjuntamente con ellos de la antigua Concertación se encontraron que se les escapaban 13 o 15 constituyentes, convencionales constituyentes. Lamentablemente, yo creo que tuvieron varias actuaciones desde el punto de vista del discurso muy razonable y sensata, pero cuando llegaban las votaciones, el bullying de la izquierda, que incluso en ocasiones era más fuerte hacia ellos que hacia nosotros, porque con nosotros nos daban por descontado, éramos muy poquitos, fue muy fuerte. Yo recuerdo cuando se rechazó uno de los textos más complejos y más equivocados de la convención, que era la propuesta de la comisión que yo integraba, la medio ambiente, modelo económico, etcétera. Salieron los del Frente Amplio a leer en la televisión los nombres de los socialistas que habían votado en contra, y los leyeron uno por uno, y le echaron toda la culpa del rechazo a ellos. Bueno, y tuvo que ir el presidente del Partido Socialista, Elizalde, a defender a sus convencionales al propio Congreso. Y a reconocer el derecho que tenía cada uno a votar, sobre todo un proyecto que, mira, la convención completa fue bastante equivocada y irresponsable, pero dentro de la propia convención aludían a que la comisión que yo estaba, que era precisamente esa de medio ambiente, era la más extrema. Entonces era todo lógico. Pero la verdad es que después en sus votaciones finales, yo creo que se subieron mucho más al carro del extremismo radical. Yo hubiera esperado hasta ahora un comportamiento, yo hubiera deseado un comportamiento distinto. Hasta ahora no lo he visto, han actuado muy unidos. Luis Alejandro tiene la información directamente, pero al menos todo lo que yo veo son la actuación del grupo oficialista de una manera absolutamente unida. Pero bueno, ha habido, como decíamos hace un rato, un espíritu más amplio de buscar acuerdos y espero que eso se concrete ahora. Imagínate lo que está ocurriendo y yo celebro eso. Hoy crearon una comisión que integra a Luis Alejandro, que va a buscar puntos de acuerdo entre todos los sectores y que va a trabajar en las próximas 3 semanas. El próximo mes es absolutamente clave para este proceso. Bueno, eso hubiera sido impensado. Yo recuerdo votaciones completas de la Convención Constitucional donde hubo gente más centrada que decía, oye, ¿por qué no nos sentamos todos a conversar? Y el extremo izquierdo decía, no, con la derecha nada, absolutamente nada, con la centro derecha nada. Bueno, eso no lo veo hoy día, pero sí es verdad que han actuado muy unidos. Y yo esperaría que el Partido Socialista tuviera una responsabilidad nuevamente de no caer exactamente en el error anterior. Es decir, oye, hay ocasiones que por responsabilidad política, a veces también tienes que tener alguna discusión con tus socios más cercanos en búsqueda de un acuerdo más amplio que reúna a más sectores del país. Y luego, Alejandro, ¿tú ves alguna opción con los socialistas? ¿Han tenido algún acercamiento, algún contacto humano, por último, que pueda facilitar algo el día de mañana? Los contactos humanos están y son buenos, no solo con la bancada del Partido Socialista, sino también con las otras dos.
Y un solo ejemplo que creo que sirve para ilustrar las posibilidades que existen es lo que hicimos el fin de semana pasado, en donde nos sentamos algunos de la bancada republicana a estudiar una solicitud que nos hizo el oficialismo respecto de varias enmiendas de ellos en materia de seguridad y Fuerzas Armadas, de cara a lo que podía ser, que terminó siendo la presentación ante la Corte Suprema, ¿no? Es decir, mira, básicamente la cuestión fue, mira, si pudiéramos llegar a un acuerdo en estas materias, nosotros no iríamos a presentar nada en contra de los capítulos. Y nosotros estudiamos con mucha seriedad las enmiendas que ellos habían presentado en esa materia, y solo por decirte un número, porque no es exacto, pero si eran 17 enmiendas, había 15 en las que se podía conversar, es decir, oye, ¿qué quiere decir exactamente con esta palabra? Mira, esta nos parece bien, esta se parece a una que tenemos nosotros, y mira, con esta la verdad es que no podemos comulgar. Y eso que pasó en una materia determinada, pienso yo que puede replicarse en otras muchas. Al final quedó en nada porque ellos decidieron ir a la Corte Suprema, pero el ejercicio para mí fue útil para darme cuenta de que hay espacios en donde podemos conversar y hacer que en las enmiendas y en el texto final también ellos se sientan, y particularmente el Partido Socialista, representado o interpretado. Bueno, ya estamos en los últimos minutos para finalizar. Rodrigo, ¿cómo ves tú el escenario de aquí a un mes? Y después hacer la misma pregunta a Luis Alejandro. Primero, muy intenso para Luis Alejandro y todos los consejeros y todos los que están trabajando, y los felicito por ello. Pero yo creo que es clave, o sea, mi impresión es que las próximas 4 semanas se define buena parte del futuro de todo este proceso. Y por lo tanto, la invitación desde las legítimas diferencias, a buscar acuerdos en muchas materias, y en otras también, y esto no hay que tener ningún miedo a que se exprese la democracia, o sea, se expresen los votos, más aún cuando al final serán todos los chilenos el 17 de diciembre los que decidan si les gusta o no les gusta el texto. Yo creo que uno debe buscar un buen acuerdo, partiendo de la base de que hay materias, porque los chilenos pensamos muy distinto en que no nos vamos a poner de acuerdo. Y eso está bien, que en ese caso que funcione absolutamente los números, la democracia, que me parece válido, que se alcancen los 3/5, y finalmente serán los chilenos. Yo creo que nadie puede aspirar a que el 100% del proyecto o del texto te guste, ¿no? Tiene que gustarte lo suficiente para considerar que razonablemente es una buena constitución para Chile. Así que la mejor de la suerte a Luis Alejandro y a todo su equipo y a toda la gente que está trabajando, sé que lo están haciendo con mucho esfuerzo por el país, a buscar los máximos acuerdos, pero en aquellas materias en que tenemos discrepancias también a aceptar que es legítima con la izquierda la diferencia, y serán los chilenos el 17 de diciembre los que definan. Luis Alejandro, tu pronóstico. ¿Cómo ves tu próximo mes de vida? Muy intenso, definitivamente. En eso concuerdo con Rodrigo, que ya tiene la experiencia y me puede adelantar el camino. Muy interesante también, porque vamos a ir materializando en el texto de las enmiendas estas voluntades comunes, en primer lugar con Chile Vamos, y en segundo lugar eventualmente con el oficialismo, o 2 veces eventualmente con alguna de las bancadas del oficialismo, de mucha, digamos también con una bajada comunicacional más, ¿cómo decirlo?, atractiva probablemente desde el punto de vista de la audiencia, porque es evidente que cuando bajemos al terreno, que el 14 de septiembre, según el cronograma, debiéramos empezar la discusión en particular de cada una de las enmiendas, y obviamente que muchas de esas enmiendas representan, como bien lo decía Rodrigo, las diferencias, a veces profundas, a veces irreconciliables, entre distintas maneras de ver que los chilenos tenemos respecto de temas como la salud o la seguridad social o la educación. Así que creo que también va a haber una dimensión constitucional que atraiga la atención y eventualmente lleve a que la ciudadanía se vaya empapando de este proceso tan corto por lo demás, y que el 17 de diciembre, cuando toque votar, esté más o menos al tanto de qué se trata. Bueno, estamos ya en la hora. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Luis Alejandro.
Les prometemos que el próximo viernes va a estar Marcela Cubillos, que es nuestra conductora de siempre, así que esperando que les vaya muy bien en la convención, en todo lo que están haciendo. Nos vemos el próximo viernes para seguir cómo vamos avanzando en este observatorio constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias. Muchas gracias también.